Permítame revelarle una verdad que la mayoría ignora, pero que separa a los líderes de los seguidores. La verdadera inteligencia no se define por los títulos que acumula ni por la cantidad de información que procesa. La inteligencia real se mide por su capacidad de eliminación estratégica. Así es, lo que acelera su evolución no es simplemente añadir conocimientos a una mente saturada, es tener la disciplina ejecutiva de abandonar los hábitos mediocres que actúan como un lastre en su carrera. Es una tragedia observar a personas con un talento excepcional estancadas en la obsolescencia, no por falta de capacidad, sino porque siguen repitiendo patrones de error de los que ni siquiera son conscientes. Si su objetivo es destacar y superar al promedio, el primer paso es dejar de comportarse como el promedio. Soy Brian Tracy y hoy quiero mostrarle qué comportamientos específicos debe erradicar de su vida si aspira a una inteligencia superior. Esto no tiene nada que ver con la suerte, la genética o un coeficiente intelectual de nacimiento. Hablo de la inteligencia práctica, esa facultad que le permite tomar decisiones de alto nivel, ejecutar con precisión y conquistar sus metas. Y esa inteligencia no se crea, se libera al soltar todo lo que ya no le sirve. Este proceso de optimización comienza hoy mismo. El primer lastre que debe soltar es el hábito crónico de la queja. Entienda esto. Quejarse no es una estrategia, es un callejón sin salida. No fortalece su carácter, no resuelve el conflicto. Y lo más peligroso, lo posiciona en la psicología de la víctima. Cuando usted se rinde ante el papel de víctima, su cerebro apaga automáticamente la facultad de encontrar soluciones. La élite intelectual no desperdicia energía en lamentaciones. Ellos ejecutan. Si una situación le resulta intolerable, modifíquela. Si no tiene el poder de cambiarla, altere su percepción de ella, pero no conceda un solo segundo más al lamento improductivo. En segundo lugar, debe erradicar la necesidad de validación externa. Vivir subordinado a la aprobación de los demás es una forma de esclavitud mental. Su intelecto no puede operar con nitidez si su enfoque está dividido entre sus metas y el deseo de agradar a su entorno. Los líderes más brillantes que he conocido no necesitan proclamar su valía. Permiten que sus decisiones y sus resultados hablen por ellos. Si usted requiere el aplauso ajeno para validar su seguridad, ha entregado su poder personal. La verdadera autoridad emana de la convicción interna, no del consenso externo. Asimismo, debe eliminar la postergación de las tareas críticas. La procrastinación es el sabotaje directo a su inteligencia práctica. Usted ya sabe qué acciones lo llevarán al siguiente nivel, pero permite que las excusas nublen su juicio. Una persona con mentalidad superior no espera a tener la motivación perfecta o a que sea lunes para comenzar. Entiende que la acción precede a la inspiración. Las cosas se ejecutan simplemente porque es el estándar de excelencia que usted ha definido. La cuarta señal de erosión de su inteligencia es un entorno contaminado. Su mente es un sistema de procesamiento de datos altamente sensible. Absorbe la frecuencia de quienes lo rodean. Si su círculo está compuesto por personas cínicas, perezosas o críticas, su potencial se verá limitado por ósmosis. La gente inteligente es implacable con su ambiente. Son selectivos con sus asociaciones y con el contenido que consumen, porque saben que su entorno define lo que consideran posible. Finalmente, si aspira a una ventaja competitiva real, abandone la ilusión de que ya lo sabe todo. La arrogancia intelectual es el final del crecimiento. En el momento en que usted deja de cuestionar, de escuchar y de aprender, su carrera entra en una etapa de obsolescencia. La humildad no es debilidad, es la máxima expresión de la inteligencia real. No busque ser el individuo con todas las respuestas, sino el que posee la mayor curiosidad. Manténgase en un estado de aprendizaje perpetuo. En resumen, erradique la queja, elimine la dependencia de la aprobación ajena, fulmine la postergación, blinde su entorno de la negatividad y jamás asuma que su aprendizaje ha terminado. Si simplemente ejecuta estas acciones, usted ya habrá superado al 95% de la población.
Mientras la masa sigue atrapada en el ciclo de repetición de sus propios errores, usted habrá tomado el mando absoluto de su destino. Sin embargo, como establecimos al inicio, una inteligencia superior no solo se define por lo que usted deja de hacer, se consolida mediante el reemplazo de esos vacíos por conductas de alto impacto. El primer pilar de este nuevo estándar es el dominio del espacio de reacción. La mayoría de las personas operan bajo un sistema de impulsos. Alguien los confronta y explotan, surge un obstáculo y se rinden, reciben una crítica y se victimizan. Eso no es inteligencia, es inmadurez emocional. El individuo con mentalidad estratégica interpone una pausa deliberada antes de emitir una respuesta. En esos segundos de silencio, donde usted analiza la situación con frialdad y elige la acción más productiva, es donde reside la verdadera sabiduría. No permita que sus emociones temporales dicten sus resultados permanentes. El segundo pilar para elevar su coeficiente de éxito es la inversión selectiva del tiempo. En la economía de la atención de 2026, la mayoría desperdicia sus horas en el consumo pasivo de contenido vacío, entretenimiento estéril y discusiones que no generan valor. Entienda esto, mientras la multitud se distrae, la élite se educa. No se trata de eliminar el descanso, sino de priorizar la transformación. Si usted dedica tan solo 30 minutos diarios a adquirir una habilidad técnica o una competencia estratégica que lo acerque a sus objetivos, su ventaja competitiva será inalcanzable en poco tiempo. En un mundo saturado de consumidores, el que se educa se eleva por encima del ruido. Finalmente, es imperativo que desarrolle una orientación obsesiva hacia la solución. Los desafíos son universales, pero la respuesta es individual. Ante la crisis, la persona promedio se paraliza en la frustración. El individuo inteligente, en cambio, activa su procesador analítico y pregunta: ¿cuál es mi siguiente movimiento logístico? ¿Qué variables están bajo mi control directo? ¿Cómo puedo capitalizar este obstáculo? Esta mentalidad no solo resuelve problemas, construye imperios. Es el paso definitivo para que su inteligencia deje de ser una teoría y se convierta en una herramienta de conquista diaria. Al adoptar este sistema, usted deja de ser un espectador de su propia vida para convertirse en su director ejecutivo. Otro rasgo distintivo de la inteligencia superior es la capacidad de decir no sin rastro de culpa. Esta es una competencia que pocos dominan, pero que redefine destinos. Con frecuencia usted acepta compromisos por presión social, miedo al juicio o un falso sentido del deber. Se involucra en proyectos que no le pertenecen y en conversaciones que drenan su intelecto. Luego, se pregunta por qué su progreso se ha estancado. La respuesta es simple. Si usted no protege su energía y su enfoque, la frustración será su único resultado. Decir no no es un acto de egoísmo, es un acto de respeto estratégico hacia su propio propósito. Es blindar su camino. Una de las decisiones más brillantes que puede tomar es desvincularse de aquello que escapa a su control. La mayoría agota su reserva mental intentando cambiar a otros o angustiándose por variables externas. El sabio, en cambio, entiende la ley del control. Usted solo comanda su actitud, sus acciones y sus pensamientos presentes. Todo lo demás debe ser soltado. Esto no es resignación, es paz operativa. Y solo con una mente en paz se pueden tomar decisiones de alto nivel. Recuerde, la inteligencia se manifiesta en su estilo de vida, no en su vocabulario. No importa cuánta teoría acumule, si no hay una ejecución que la respalde. La persona inteligente no busca impresionar a la galería, busca el progreso incremental, cada día una mejora, cada día una decisión que lo acerque a su visión de excelencia. El hecho de que usted esté analizando este contenido ya es un indicador de su disposición al cambio, lo cual es en esencia un acto de inteligencia superior. Pero existe un factor crítico que no podemos omitir. La inteligencia se mide por su capacidad de metabolizar el error. Escúcheme bien, el fallo es inevitable. No importa su nivel de lectura o sus triunfos previos, usted se equivocará.
La línea divisoria entre el promedio y el líder es lo que sucede un segundo después del error. El que ignora la lección está condenado a la repetición. El que la analiza evoluciona. El individuo inteligente no busca chivos expiatorios ni se refugia en la vergüenza. Observa el fallo con objetividad clínica y pregunta, ¿qué variable omití? ¿Cuál es mi responsabilidad directa en este resultado? ¿Cómo optimizo mi proceso para la siguiente ejecución? Estas interrogantes lo vuelven más fuerte y maduro. Un error no define su identidad, pero su respuesta ante él define su futuro. Finalmente, observe su entorno. Las personas con mentalidad ganadora buscan a quienes los desafían a elevar su estándar. No se conforman con círculos de complacencia donde solo hay aplausos vacíos. Buscan mentores y aliados que les digan la verdad, incluso cuando duele. Analice su círculo actual. ¿Lo impulsan hacia la cima o lo mantienen en la llanura de la mediocridad? Si usted es la persona más enfocada de su habitación, está en la habitación equivocada. Su tiempo libre es el laboratorio donde se revela su verdadero nivel de inteligencia. Su nivel de inteligencia no se mide por las horas que dedica al trabajo forzado, sino por cómo gestiona esos espacios de tiempo donde nadie lo observa y nadie lo obliga a rendir cuentas. La élite intelectual no desperdicia sus horas marginales, las capitaliza para adquirir nuevas competencias, fortalecer su salud biológica, reflexionar con profundidad y realinear sus acciones con su propósito definitivo. Esto no implica la ausencia de descanso, al contrario, implica una recuperación con intención. El líder no vive en piloto automático. Cada acción, incluso el ocio, tiene un sentido estratégico y una función dentro de su plan maestro. Simultáneamente, usted debe auditar su diálogo interno. Lo que usted se comunica a sí mismo de forma constante define su arquitectura mental. Si su narrativa interna es de incapacidad, fracaso o mala suerte, su comportamiento se ajustará inevitablemente a esa profecía. Pero si usted decide hablarse con respeto, firmeza y enfoque láser, su mente subconsciente comenzará a responder con soluciones. Las personas con inteligencia superior no se sabotean. Se entrenan mentalmente mediante la repetición y la disciplina de hierro. Finalmente, entienda esto. Ser inteligente también es poseer la sabiduría de saber cuándo detenerse. Con frecuencia, persistimos en estrategias que no funcionan simplemente por orgullo, temor al juicio o inercia. Sin embargo, el estratega sabe cuándo soltar. Si un plan no produce frutos, cambie el plan, pero mantenga el objetivo inamovible. Aferrarse a lo estéril es un desperdicio de su activo más valioso, su tiempo. No se trata de rendirse, se trata de tener visión panorámica, de elevarse por encima del momento y tomar decisiones basadas en la claridad, no en el ego. Hemos recorrido juntos un trayecto fundamental. Identificamos los lastres que debe soltar, las conductas que debe adoptar para pensar con nitidez y el valor incalculable de metabolizar sus errores. Analizamos la importancia de su entorno, la gestión de su tiempo y la construcción de una mentalidad inquebrantable. Pero antes de concluir, permítame dejarle una reflexión final que separará su intención de su realidad. La inteligencia no se demuestra en la elocuencia de sus palabras, se demuestra única y exclusivamente en la contundencia de sus resultados. Usted tiene el potencial para lograr cualquier cosa que se proponga, siempre y cuando tome hoy la decisión de ser el arquitecto inteligente de su propia vida. El éxito es su responsabilidad. Empiece ahora. Puede consumir bibliotecas enteras, visualizar cada noche y recitar afirmaciones hasta el cansancio. Pero entienda esta ley fundamental. Si no hay ejecución, no hay transformación. Sin compromiso, sin autodisciplina y sin una acción orientada a resultados, su realidad permanecerá estática. La inteligencia superior no es teórica, es práctica, es el valor de decir, hoy comienzo.
No se trata de realizar hazañas heroicas de la noche a la mañana. El éxito es el resultado de la acumulación de mejoras marginales, un pensamiento optimizado, una decisión firme, un hábito sustituido o una asociación tóxica eliminada. Cada avance cuenta. Ser más inteligente es un proceso deliberado, es una elección diaria que se convierte en un estilo de vida inquebrantable. El mundo contemporáneo no necesita más personas que repitan conceptos, necesita individuos que den testimonio con su propia existencia. Usted tiene la capacidad de ser ese modelo de referencia al pensar con claridad y actuar con conciencia. No solo eleva su propio estándar, sino que se convierte en una fuerza de impacto para quienes le rodean. Imagine el efecto multiplicador de su propia evolución. Usted no solo habla de excelencia, usted la encarna. Esa es su nueva narrativa. A partir de este instante, asuma la responsabilidad total. Audite sus pensamientos, refine sus acciones y seleccione con rigor sus asociaciones. Lo que usted ejecute hoy es el plano arquitectónico de su destino de mañana. Si este mensaje ha generado un cambio en su perspectiva o ha despertado su voluntad de poder, quiero pedirle que realice un acto de liderazgo sencillo pero expansivo. Comparta este video. Envíelo a ese amigo, familiar o colega que esté listo para dar su siguiente paso. Al compartir este conocimiento, usted podría ser el catalizador que otra persona necesita para despertar su propio potencial. Finalmente, quiero expresarle mi gratitud por haberme acompañado hasta este punto. Su permanencia hasta el final revela algo vital sobre su carácter. Usted es parte de la minoría comprometida con la excelencia. Mientras otros abandonan, usted persiste, y eso ya le otorga una ventaja competitiva. Lo invito a integrarse formalmente a nuestra comunidad. Suscríbase a Libera tu Potencial y active las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras herramientas estratégicas de vida. Gracias por su tiempo y por su enfoque. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Hasta pronto.